Hola, ¿qué tal? Soy Silvestre López Portillo, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos, vamos a platicar de la última película, la más reciente película de Guy Ritchie, Los Caballeros. Bueno, tenemos que entrarle de lleno porque a mí se me hace una película muy entretenida, me gustó muchísimo, realmente ha sido un gran regreso de Guy Ritchie. Pero ¿por qué? ¿Quién es Guy Ritchie? Hay que meternos mucho con la parte de Guy Ritchie, pero bueno, vamos a darle una repasada para este video. Lo primero es, en 1998 Guy Ritchie abre con una ópera prima en dos rubros. La primera es su primer rubro es la de juegos, se llamó Juegos, Trampas y Dos Pistolas Humeantes, Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Es una gran ópera prima. Y el segundo rubro de esta buena ópera prima es de que es la primera película en donde actúa él y actúa en general Jason Statham. Yo soy fan de las películas de Jason Statham, me gusta mucho el humor que maneja, obviamente la parte física y todo esto como nuevo era de acción. Luego se avienta Snatch, que aquí se llamó Cerdos y Diamantes, ya interviene también ahí Brad Pitt, y empezaba un director a mostrarnos estos ritmos, estos gangsters, esta empatía obviamente con los villanos. Muy curioso porque ya para muchos se convirtió en esta copia británica o copia europea de Quentin Tarantino, digamos, en el manejo de los diálogos y todo. Para muchos, para otros fue una copia, para otros fue algo original. Después viene empezar a producir videos para Madonna, se casa con Madonna y viene la etapa oscura de Guy Ritchie, donde se avienta yo creo que de las peores películas que tiene en la historia del cine, no solo de él, sino del mundo, sino es Swept Away, precisamente con su mujer, con Madonna, una película patética en el 2002. Y viene ese periodo oscuro en donde está tratando de hacer algo en el cine, en donde está tratando de recuperar ese estilo, en donde viene del 2005 Revolver, también con Jason Statham. Después viene Rock and Roll en el 2008, y en ese mismo año, ya se divorcia de Madonna, parece como que hay un exorcismo, las dos películas no les van nada bien, y regresa con Sherlock Holmes en el 2009 y hace una reestructura y una renovación y una remodernización del personaje, que obviamente ya venía Robert Downey Jr. con Iron Man con una popularidad muy grande, y se renueva el personaje de Sherlock Holmes muy bien, que lo hace en 2009 y después lo hace en 2011 con la segunda parte de Sherlock Holmes Juego de Sombras. Y habiendo obviamente recuperado este personaje, se le encarga y arma y se interesa por el agente de Cipoll. También una readaptación, una modernización de un clásico de una serie de televisión ya bastante vieja, y se sigue clavando la textura, y en el 2017 se avienta El Rey Arturo y con Charlie Hunnam. A mí me gusta mucho esa película. Es un concierto, a final de cuentas, de rock de todo lo que está sucediendo, y yo por eso lo platiqué y lo pueden recibir, lo pueden ver en mi crítica de Aladino. Yo decía que a mí se me antojaba muchísimo que Guy Ritchie dirigiera Aladino, porque Aladino se prestaba primero que nada al humor del genio, y obviamente a las secuencias de persecuciones, que ahorita vamos a meternos en todo lo que es el estilo precisamente de Guy Ritchie, rapidísimo, que es secuencias de crédito muy originales, con mucho cómic. Aquí se siente ahora en Los Caballeros, en esta nueva película de Los Caballeros que vamos a platicar, una finura. Yo creo que es una película más moderna, es una película un poco más fina, no es su mejor película, pero es un extraordinario regreso. Sin lugar a dudas yo la pondría en una categoría muy interesante, muy buena por fin. Tenemos lo que son la parte de los diálogos dentro de su estilo, los diálogos que son con un humor sarcástico. Creo que incluso llegan a ser absurdos. Por eso les decía que muchos los comparan con esta parte con Tarantino. Pero bueno, sobre todo también aquí lo que se ocupa es una gran velocidad. La velocidad va a ser constante en el cine de Guy Ritchie. Luego tenemos secuencias de robos, de estrategias que de repente obviamente salen mal, entonces también es punto característico de él. Juegos de cartas, hay juegos de ajedrez, hay juegos de mesa que también se utilizan en todas sus películas. Apodos a los gángsters, tiene los nombres muy curiosos, los nombres muy simpáticos. Las secuencias de peleas a mano, peleas obviamente de muchas formas. Hace también un gran juego en varios de sus películas de divisiones de pantallas. Aquí ya no está tantos, pero sí sigue manejando esos barridos bastante buenos. Y yo creo que el cine de Guy Ritchie lo podríamos definir en tres partes, digo, a grandes rasgos. Uno es la parte de la multicámara. Es un cuate que le encanta manejar la misma escena con muchas cámaras, 3, 4 cámaras, para ver close-ups, para ver
el sudor, para ver las manos, para ver muchas cosas. Dos, el montaje, tiene un montaje bastante ágil, tiene un montaje de cómo va armando la película, cómo va montando 3, 4, 5, 7, 8 historias. Y el tercer aspecto es la velocidad, los cambios de velocidad. A mí se hace estupendo que Guy Ritchie sigue manejando en su estilo los cambios a cámara lenta, los cambios a cámara rápida. De repente combina las dos y hace algo extraordinario con la velocidad, con el montaje y obviamente con la parte de la multicámara. Yo pienso que el cine de Guy Ritchie es un cine para ir a un concierto de rock que te la pasas extraordinario y, como dije anteriormente, moderniza muchísimas cosas. Bueno, habiendo tenido toda esta introducción, si han aguantado este video, vamos a empezar obviamente con la parte de quiénes son los caballeros, de qué se trata los caballeros. Los caballeros, rápidamente en la sinopsis, es el personaje toda la película se centra en el personaje de Fletcher. Fletcher es Hugh Grant, que me pongo de pie por Hugh Grant, pero Hugh Grant es un cuate que es entre periodista, detective y un mendigo desgraciado que está tratando de, con una historia, platicarle una historia, y está tratando a final de cuentas de chantajear a Ray, que es Charlie Hunnam, por una historia, por un acontecimiento que le sucedió al jefe precisamente de Charlie Hunnam, que el jefe de Ray, que es nada más y nada menos que Matthew McConaughey, que es el personaje de Mickey Person. Entonces Hugh Grant llega con esta historia, los va a querer chantajear, y en ese momento empieza una cuestión que es muy interesante en esta película, y es el personaje de Hugh Grant le dice: tengo el guión de una película y te voy a platicar el guión de la historia de la película, y nos empieza a contar, y es una película dentro de la película. Entonces va agarrando los plot points, como se le llaman, o los primer actos, segundos actos, tercer actos, de una forma bastante curiosa, y estos plots son estos momentos nudos, o estos nudos que amarran o que enganchan obviamente las historias para que los personajes vayan cambiándose a lo largo de la historia. Entonces creo que Guy Ritchie, a simple vista, con esta sinopsis muy rapidita, obviamente van a ir apareciendo más gangsters, van apareciendo muchos más personajes, se va haciendo bolas el barniz, pero es muy inteligente Guy Ritchie siempre en tratar de mantenernos en cierto determinado tiempo, regresarnos a donde estábamos para recuperar quién es cada uno de los personajes. De verdad funciona bastante bien. Me gusta mucho el inicio de esta película, arranca con un asesinato y entonces nos mantiene y nos abre la película como un suspenso. Entonces estamos con el pendiente de qué está sucediendo, estamos haciendo un montaje invertido muy interesante. Digo, a final de cuentas hay que destacar, a mí me gustaría destacar lo que es las actuaciones de Hugh Grant, extraordinario, y de Colin Farrell, que son sensacionales. Colin Farrell como un personaje del coach vale la pena. Creo que Guy Ritchie a final de cuentas regresa a sus raíces, regresa de una manera interesante, de una manera, aunque los diálogos podrían parecer un poco medio más vulgares, pero regresa de una manera mucho más con bisturí. Creo que los cortes, yo creo que ya ha comprendido muy bien su estilo, los cortes son mucho más finos, los créditos, como dije, son más finos, la música es más buena. Todo, yo creo que volvemos a la empatía de sus villanos, a la empatía de estos personajes, ahora villanos casi lords, que anteriormente se movía mucho más en territorios de estos personajes mucho más arrabaleros, mucho más de clases sociales bajas. Ahora ya ha subido el nivel, no solamente como el agente de Cipoll, sino que ahí maneja héroes, pero aquí en esta película tenemos un villano mucho más de casi lord, casi sacado de Downton Abbey, y por ahí están también algunas cosas curiosas, y creo que funciona muy bien. A mí me gusta mucho la película y de verdad se las recomiendo. One of her associates had an accident. So you killed someone? No, it was the gravity that killed him. Gonna need those phones.